Tan importante como el conocimiento es cuidar de la dimensión espiritual del ser humano. Saludos, muy buenas noches. Esto lo sabe bien la Universidad Católica, que, fiel a su espíritu evangelizador, impulsó y celebró con éxito el congreso El combate espiritual, ángeles y demonios. Durante varios días se dieron cita en el campus de los Jerónimos teólogos, historiadores, filósofos, expertos en distintas materias que nos invitaron a reflexionar sobre dos aspectos muy importantes, dos fuerzas que se oponen, la del bien y la del mal. ¿Estamos ganando o perdiendo la batalla en este juego de contrarios? ¿Estamos preparados o simplemente no nos hacemos estas preguntas? Hoy dedicamos este programa especial a profundizar en ese combate interior. Comienza UCAM TV. Es la imagen peregrina de Fátima, la imagen que recorre el mundo y que ha hecho una parada en la Universidad Católica San Antonio. Precedida por las vírgenes consagradas, aquí la vemos en procesión por el campus de los Jerónimos. Su presencia ha sido muy importante durante los días que ha durado este congreso sobre el combate espiritual y la visión cristiana del bien y del mal. Para los organizadores, nadie mejor que ella para presidir las conferencias y mesas redondas que han reunido en esta universidad a destacados historiadores, teólogos o filósofos. Para los cristianos, frente al mal siempre ganará el corazón de María, pero hay muchas preguntas que respondieron los expertos antes de llegar a esta conclusión, como por ejemplo, ¿tiene el hombre una tendencia natural a hacer el mal? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras del combate entre ángeles y demonios? De estos y otros muchos temas se profundizó en el importante congreso organizado por la Universidad Católica San Antonio. Un evento muy especial para su presidenta, María Dolores García Mascarell, quien recordó la misión evangelizadora de la universidad desde su nacimiento. Tras sus palabras, fue el propio nuncio apostólico del Papa en España el encargado de impartir la conferencia inaugural. El Congreso El Combate Espiritual, Ángeles y Demonios ha sido inaugurado por la presidenta de la Universidad Católica de Murcia, María Dolores García Mascarell. En su discurso ha recordado la misión que tiene la UCAM y las bases sobre las que se asienta: educación, investigación y evangelización. Descubrimos que dentro de nosotros tenemos una dualidad siempre, tenemos una inclinación al mal, tenemos una inclinación al egoísmo, a la murmuración, a la vanidad. Pero no estamos obligados a pecar, no estamos obligados. La gracia de Jesucristo nos redime, nos ayuda y nos rescata, ¿no?, de esas debilidades humanas, de esas flaquezas. El obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, ha transmitido un mensaje de serenidad y calma. Ha recordado la importancia de no alejarnos de Dios. Y aquí está la clave de este congreso, porque estamos hablando de ángeles y demonios. Conocemos, pensando la importancia y la necesidad de tener un buen aliado, y si tú te sientes frágil, todavía es más necesario. Pues lo tenemos y es el más grande de todos. La apertura institucional del acto también ha estado presidida por el nuncio apostólico de Su Santidad el Papa en España, Bernardito Cleopas, que ha pedido atención para este congreso y ha instado a mirar en nuestro interior. El combate ahora es una palabra tan asociada, podemos decir, identificada con las bombas, con los misiles, con los drones, con todas estas cosas, porque desafortunadamente son las realidades de nuestros días. Pero tenemos que mirar en nuestro interior, en nuestro corazón, para apreciar aún más profundamente este tema. Un congreso que, según el nuncio del Papa en nuestro país, es la continuación de la obra que inició José Luis Mendoza. Es claramente, evidentemente, una continuación viva de todas las iniciativas que José Luis había empezado
en fundar esta universidad. El representante del Papa en nuestro país también ha recordado el gran afecto del Santo Padre por la institución católica y ha traído la bendición apostólica del Papa a todos los participantes en este congreso y a la comunidad educativa de la UCAM. Yo renuncio y yo creo. Esta es la base del bautismo para el Papa Francisco, una elección responsable y un acto de fe que, según la Iglesia Católica, nos aleja del mal, nos libera. Así lo ha recordado el nuncio de su santidad en España en la conferencia inaugural del Congreso El combate espiritual, ángeles y demonios. El bautismo aparece como liberación de ese dominio despótico y oscuro como efecto del misterio pascual de Cristo, muerte y resucitado, que ha vencido en la cruz al príncipe de este mundo, como le llama el Evangelio de San Juan. Se renuncia a Satanás, sus obras y sus seducciones para adherirse a Cristo. Los primeros cristianos recibían el bautismo siempre con este rito de la renuncia. Unos ritos lo hacen previamente, otros expresando la realidad del misterio acontecido en el nuevo cristiano por el agua bautismal. De ahí la importancia de este sacramento en la historia de la Iglesia Universal. Gracias al bautismo, el cristiano renuncia al mal, pero no se mantiene ajeno al combate espiritual, al combate interno entre la luz y la oscuridad. Los cristianos no están exentos de las tinieblas externas e internas. Por eso exactamente el tema de este congreso, un combate, porque no somos exentos de las tinieblas y del mal. No viven fuera del mundo, pero por la gracia de Cristo, como veramente ha subrayado el señor obispo de Cartagena, por la gracia de Cristo recibida en el bautismo, somos hombres y mujeres orientados hacia el oriente. Monseñor ha finalizado su intervención animando a los asistentes a seguir con la lucha interna para alcanzar el bien. Miopes, ciegos a la realidad espiritual. Es la afección que aqueja al ser humano en los tiempos actuales. Así lo ha destacado el padre Javier Luzón en su conferencia sobre la misión de los ángeles. Nuestro cuerpo tiene unas propiedades espiritualistas, personalistas, que no existen en los animales. Y por eso pues, es otra dimensión. Somos miopes para la realidad espiritual. Una ceguera, asegura Luzón, que se quiere combatir en este congreso. Esto es formidable, que haya una universidad que tenga la parresía, ¿no? Como se dice en griego, el atrevimiento de hablar de lo políticamente incorrecto, ahora mismo en el mundo. Y lo políticamente incorrecto es hablar de ángeles y demonios, del combate espiritual entre el bien y el mal. Diablo es una palabra griega que significa diabolos, el que se entromete para separar acusando. Lo contrario del paracletos, el que une y te defiende. Son algunas de las palabras de este sacerdote que ha ejercido el ministerio exorcístico durante 20 años. Durante su conferencia también ha pedido más formación dentro de la Iglesia para la sanación espiritual. El Templo de los Jerónimos también acogía el testimonio de Sor Carmen Rubio, hija de la Caridad, consejera provincial de España Centro. En su intervención ha contado su testimonio de servicio y destacado la importancia de cuidar a los más vulnerables, como los ancianos y los descartados. Dentro de la atención a los ancianos, el mayor trabajo es dignificar esa última etapa de su vida. ¿Pero en qué consiste esto? Sencillamente, en el amor y en la entrega. Los conflictos armados, la violencia interpersonal y la discriminación étnica y racial representan una amenaza constante para la vida y la dignidad de las personas, especialmente de los más vulnerables. Todo ello apoyándose en la figura de María como ejemplo de inspiración para seguir adelante como intercesora y protectora. En medio de estos desafíos, la figura de María ofrece orientación y esperanza
para quienes trabajan por una cultura de la vida. María, al aceptar el plan divino para su vida con humildad y obediencia, nos enseña la importancia de confiar en la providencia de Dios, incluso en los momentos de dificultad y sufrimiento. Y fomentar así la cultura de la vida en la sociedad actual. Ella es la casa del hombre, la unión entre el cielo y la tierra, entre la naturaleza divina y la humana. Así es la visión que tiene el presidente de la Pontificia Academia Mariana de la Virgen María, uno de los mayores expertos en mariología del mundo, el padre Stefano Cecchín. Estuvo presente en el templo del monasterio de los Jerónimos para impartir la conferencia La Inmaculada y el misterio del mal. Con su intervención dio comienzo la segunda jornada de este congreso. María, la Virgen Madre. De su figura y de la importancia que tiene para los cristianos ha versado la conferencia del presidente de la Pontificia Academia Mariana Internacional. Frente a los males que asolan el mundo, para el padre Stefano Cecchín siempre triunfará el corazón de María. Solo su inmaculado corazón. El diablo mismo reconoce que él no triunfará. Será el corazón inmaculado de María a triunfar. La intercesión de la Virgen y el verdadero significado que tiene para la Iglesia Católica ha centrado buena parte de la intervención de este fraile franciscano, uno de los mayores expertos en mariología del mundo. El verdadero significado del nombre de María es unión entre el cielo y la tierra. La mediación de Cristo. La mediación entre el cielo y la tierra, la paz entre el cielo y la tierra. ¿Dónde sucede? En el vientre de María. Recuerda también el padre Stefano que para la tradición cristiana la Virgen María fue la primera colaboradora en los planes de salvación de Jesús. La salvación del mundo es en mano, está en la inteligencia de una mujer, de María. Ella, la Madre de Dios, se revela en las Escrituras como la vencedora de Satanás, la que protege del ángel caído, el primer homicida. Así lo ha explicado el arzobispo emérito de Zaragoza. Homicida, a veces no pensamos y no reflexionamos demasiado sobre el asunto. Homicida es un señor que positivamente está pensando siempre en matar al hombre, porque desde el principio no pensó en otra cosa, este pájaro, el demonio, más que en matar al hombre. En el cristianismo este ángel caído fue expulsado por desobedecer, por rebelarse contra Dios. Incurriendo en dos pecados, el teicidio de Theos Theou, que significa Dios, y el teicidio, y el cidio viene del cecidicasum, y el homicidio. Es la encarnación del mal, al que los hombres tienen una inclinación por naturaleza. De ahí la importancia, concluye Monseñor Ureña, de ser plenamente conscientes y tomar responsabilidad de nuestros actos. Solo así el ser humano saldrá victorioso en ese debate interno entre el bien y el mal. Doctora en Historia Eclesiástica, licenciada en Filosofía, periodista y escritora, la profesora Ángela Pelliziari es una autoridad en el estudio de los enemigos de la Iglesia desde su nacimiento hace 2 milenios, el peor, la gnosis, y quien es considerado como su padre. Todos los días nos enfrentamos a este deseo perverso. Si esto es así, nuestro peor enemigo es Satanás y la gnosis que lo tiene como padre. La Iglesia inmediatamente comenzó a desmantelar sus mentiras. Es un esfuerzo que continúa hasta el día de hoy. Y hoy en día la forma más extendida de gnosis, asegura la autora, es un tipo de masonería que promueve una religión universal, alternativa a la religión católica e irreconciliable con el cristianismo. La masonería es totalmente anticristiana y satánica, exactamente como escriben los papas.
Satán, el demonio, la encarnación del mal que se aprovecha de la libertad mal extendida, del ruido de nuestros días o incluso de la negación de su existencia. Al diablo le viene muy bien la creencia en la bondad fundamental del hombre, lo que hoy en día se llama el buenismo, porque esta creencia nos ciega para ver el mal que llevamos dentro, es decir, para no preocuparnos de la presencia activa del demonio en nosotros. No le gusta la música ni el silencio. Lo que le gusta es el ruido y las distracciones. Y así hasta completar 9 cosas que le gustan al demonio y que han dado título a la conferencia de este sacerdote, licenciado en teología y doctor en filosofía. Son el padre Luis y el padre Salvador, ambos exorcistas en la diócesis de Barcelona y Cartagena. De su trabajo y sus experiencias personales han hablado en una mesa redonda sobre exorcismos y oración. La pregunta que surge es si existen realmente las posesiones demoníacas. De que este campo existe, que es muy real. Soy de los que piensan que hay más de lo que parece y soy de los que piensa que en realidad donde se le abre sobre todo la puerta a esto es con el espiritismo, la brujería, cosas, no digamos ya satánicas, rituales, pactos, etc. No siempre lo creyó así. Como otros pastores de la Iglesia, el padre Luis tuvo sus dudas hasta que llegó lo que él llama su conversión. Me llamó y me pidió si podía ser el exorcista de la diócesis de Barcelona. Entonces llevo 6 años, los últimos 6 años, que ahí sí soy el exorcista oficial. Casi mis experiencias más claras las he tenido, curiosamente, cuando era sacerdote en la selva. Por el contrario, para el exorcista de la diócesis de Cartagena, lo más fácil es encontrar el mal en cárceles y prisiones, lugares donde ha desarrollado su trabajo pastoral durante años. Las cárceles del mundo, en las prisiones, yo encontré cómo trabajan los demonios, con las drogas, con el robo, todo tipo de delincuencia. Allí donde se presente, estos sacerdotes aseguran enfrentarse al ángel caído y expulsarlo mediante la oración. Ejercen un ministerio para el que muy pocos están preparados. Nombren exorcistas y también los seglares, rezad mucho, porque esta pastoral cenicienta, olvidada, vituperada y perseguida por todos los demonios, tiene que florecer en la Iglesia. Recen mucho, pide el padre Salvador, porque se sienten atacados dentro y fuera de la propia Iglesia católica. Ángeles, demonios, fuerzas del bien y del mal, misterios revelados el viernes tras 3 días intensos y después de las últimas conferencias se clausuraba el congreso El combate espiritual, ángeles y demonios. El obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, y la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell, ponían el broche final. Este es el resumen que hemos preparado de la última jornada. Al final, mi Inmaculado Corazón triunfará. Es el mensaje de esperanza que, según la tradición católica, la Virgen de Fátima reveló en su primera aparición a los pastorcillos. Es también la frase que da sentido a la intervención del exministro Jorge Fernández Díaz en este congreso sobre el combate espiritual. Triunfar el Inmaculado Corazón de María es que triunfe en el corazón de sus hijos, que somos todos nosotros, es decir, que el mundo que se ha apartado de Dios, que ha dado la espalda de Dios, se vuelva a acercar a Dios por medio de su Hijo, en la naturaleza humana del Verbo encarnado, de su Hijo Jesucristo, ¿no? En un mundo asolado por las guerras, Fernández Díaz revisa los acontecimientos históricos del último siglo a la luz de la fe y de las revelaciones de los 3 secretos de Fátima. Señala una fecha clave. El 31 de octubre de 1942, el último día del mes del Rosario y en lengua portuguesa, en una emisión de Radio Vaticana, para que no hubiera dudas de dónde estaba mirando. Consagra el mundo Pío XII, Papa Pío XII, al Inmaculado Corazón de María. Que a partir de ese momento hubo un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho objetivo. Lo que no hace nadie es meter en la ecuación la variable de Fátima, o Dios, o la Virgen. Según los misterios de Fátima, sin conversión habrá más guerras, más sufrimiento, tal y como está sucediendo en nuestros días.
De ahí que el Papa Francisco consagrara a Rusia y Ucrania al Sagrado Corazón de María en marzo de 2022. Nosotros, rezaba la oración del Santo Padre, hemos perdido la senda de la paz, hemos olvidado la lección de las tragedias del siglo pasado, el sacrificio de millones de caídos en las guerras mundiales. A ti pues te consagramos el futuro de toda la familia humana. Una familia en crisis. Para el siguiente ponente, Monseñor Munilla, el hombre se está desvinculando de todo. Está aquejado de una orfandad moral y espiritual que le hace fácilmente manipulable. No hay ninguna verdad objetiva. La verdad me la construyo yo. Yo hago la verdad a mi medida. Seréis como dioses, ¿no? En la creación del bien y el mal. Cada vez hay menos sociedad y más Estado, porque el Estado interviene en todo. Y como en el fondo el hombre se ha desvinculado de todo, pues al final recurre a papá Estado a que me lo dé todo hecho. En torno a la familia y a la vida se libra hoy, concluye Munilla, el verdadero combate espiritual del hombre, un combate entre dos fuerzas contradictorias que también señala el cardenal Turkson. Ángeles y demonios representan dos fuerzas opuestas en la historia humana. El bien y el mal luchando una batalla para la que el hombre necesita una coraza especial, la armadura de Dios. La Virgen María es el trono de sabiduría sobre el que reposa Jesús. Es la reflexión con la que el obispo de la diócesis de Cartagena, Monseñor José Manuel Lorca Planes, ha querido clausurar el Congreso del Combate Espiritual, Ángeles y Demonios. Ella es trono de la gracia, es trono de Jesús. María es trono de la sabiduría, porque ejerció funciones maternales y regias con el Rey del Cielo. María, trono de sabiduría, porque se llenó como nadie de la ciencia suprema de Jesucristo, nos lo muestra hoy. Con su sabiduría y su gracia, la Virgen es el vehículo para los cristianos para alcanzar las gracias de Jesús, como recordó el obispo de Cartagena. Siempre triunfa Jesucristo, siempre triunfa la gracia, siempre triunfa la misericordia de Dios. Y cuando vamos a Dios, vamos con la confianza de que Dios te escucha, que Dios sabe de tus problemas, de tus dificultades, de todo lo que de alguna manera te quita la paz. Tenemos delante de nuestros ojos la solución. Dios te invita a la serenidad, a la paz y a saber responder ante todas estas cosas con la fortaleza que nos da el Espíritu. Un mensaje a la esperanza que también ha querido transmitir la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell. La esperanza que va mucho más allá de ser optimista o no serlo, sino que la fe en Dios pues nos llena de esperanza en la vida eterna y en que la victoria está garantizada porque Jesucristo ha dado su sangre por nosotros. Con las palabras de la presidenta de la Católica y del obispo de Cartagena, ha quedado clausurado este congreso en el que, junto a la extraordinaria presencia de la Virgen Peregrina de Fátima, han estado presentes expertos en teología, mariología o historia, en cuyas ponencias se ha mantenido un especial recuerdo para el fundador de la UCAM, José Luis Mendoza. Y para concluir, el sábado la Virgen Peregrina de Fátima llegaba hasta Caravaca de la Cruz y posteriormente era trasladada desde el monasterio de Santa Clara hasta la catedral para presidir la misa de clausura del Congreso El Combate Espiritual. Llevar a María hasta los pies de la Santísima y Vera Cruz de Caravaca. Ese era el propósito de la peregrinación que los participantes en el Congreso El Combate Espiritual, Ángeles y Demonios desarrollaron al terminar las ponencias en el campus de los Jerónimos de la UCAM. No podemos más que dar gracias a Dios porque nuestra madre haya querido venir a visitarnos y que ella haya querido venir aquí a Caravaca a ponerse a los pies de la cruz, ¿no? Para nosotros esto es muy importante, ¿no? Porque nos hace ser conscientes y tener muy presente, ¿no? La importancia de María en nuestras vidas como gran intercesora ante Dios nuestro Señor. Después de su estancia en la Universidad Católica de Murcia, la Virgen Peregrina de Fátima fue trasladada hasta la Basílica de la Veracruz, en Caravaca, para acompañar a los cientos de peregrinos que acudieron a venerar el Lignus Crucis, un encuentro en el que estuvo presente el recuerdo de José Luis Mendoza. Él era un enamoradísimo de María Santísima, Madre Nuestra, y nosotros pues lo que queremos con esto es seguir con el carisma, ¿no? Seguir siendo una universidad evangelizadora, ¿no? Y hacer llegar a todo el mundo pues el amor de Jesucristo.
De este modo, ante la atenta mirada de cientos de devotos y peregrinos, dos de las devociones más universales se unieron en la quinta ciudad santa del mundo. Momento histórico y solemne. Es la salida de la Virgen Peregrina de Fátima desde el monasterio de Santa Clara, en Murcia. Un orgullo tenerla aquí. Hay que disfrutarlo. La Virgen Peregrina, la primera que se hizo para este fin en Fátima, transitó por las principales calles de la ciudad en una procesión extraordinaria que la llevó hasta el primer templo de la diócesis. La verdad que es emocionante. Y seguro que ha hecho algún favor. Pues ante todo salud. Salud para todos. Salud y trabajo, pero sobre todo salud. Lo primero salud. Y que arregle un poquito el mundo, la paz. Por la juventud, por las familias. La paz y por la juventud. Peticiones que, junto al canto del Ave María, acompañaron a la peregrina hasta la catedral. A su llegada al aseo, la Virgen fue depositada en el altar mayor, un espacio reservado a las imágenes más importantes. Tras el rezo del Santo Rosario, dio comienzo una solemne misa pontifical presidida por el obispo de la diócesis. Celebramos lo más grande que puede celebrar un ser humano, que es que Dios ha dado su vida, ha entregado a su Hijo por amor, para dar su vida por cada uno de nosotros, para que podamos sacudirnos el pecado y experimentar en nuestro corazón la salvación. La Eucaristía contó con la solemnización musical de la Coral Discantus y con la presencia de autoridades de la Universidad Católica de Murcia y del Cabildo Superior de Cofradías de Murcia. Nosotros estamos muy unidos, el Cabildo de Cofradías a Ucán, y en todo lo que nos piden siempre colaborar, y estamos igual que nosotros tenemos la suerte también que cuando le pedimos a ellos cosas que colaboren con el Cabildo de Cofradías, tenemos siempre a su nuestra disposición a la Ucán. En su homilía, el obispo de Cartagena, Monseñor Lorca Planes, hizo un llamamiento a seguir el ejemplo de la Virgen María y a confiar en los planes de Dios. Fijarnos en María es abrir los ojos y darte cuenta de que en el mundo no estás solo, de que en el mundo no te va a faltar la ayuda. A pesar de que sean muchos los conflictos, dificultades, problemas, sentimientos, dolores, todo esto está ahí, pero Dios está con nosotros. Un mensaje de amor a la Madre de Dios que también transmitió la presidenta de la UCAM, María Dolores García Mascarell. Así que la Virgen, como una madre amorosa, nos dice: haced lo que Él os diga. ¿Y qué es lo que nos dice? Pues cada mañana podemos mirar la misericordia de Dios. Con esta Eucaristía se puso el punto y final al Congreso sobre el combate espiritual celebrado en la UCAM. Muy interesante, hemos podido compartir con diversos expertos y en diferentes áreas, pero sobre todo la experiencia que nos da la fe, que nos da la Iglesia, que nos da la Virgen María. Un congreso en el que se ha reflexionado sobre la importancia de la espiritualidad cristiana en nuestros días y que ha acercado, además, a la Virgen Peregrina de Fátima hasta el corazón de cientos de asistentes, fieles y devotos. Y con las mejores imágenes de la procesión de la Virgen Peregrina de Fátima nos marchamos. Recuerden que este espacio universitario vuelve el próximo martes. Hasta entonces, feliz semana.